Hola, mi nombre es Kevin González. Y es hora de que hablemos sobre la prelación de créditos. Es importante tener en cuenta que las deudas y obligaciones en que caen las personas están clasificadas de tal manera que la ley le confiere una importancia distinta a cada una según la prelación. Los acreedores podrán cobrar su crédito según la clase del mismo de acuerdo a lo que fijan las normas civiles. Toda obligación a cargo de una persona natural o una empresa se clasifica según su clase y existen 5 clases según el Código Civil colombiano: créditos de primera clase, de segunda clase, de tercera clase, de cuarta clase y de quinta clase. La norma habla de crédito y este debe ser entendido como cualquier obligación o deuda que se tenga con un tercero, como pueden ser las obligaciones derivadas de un contrato de trabajo, de servicios, de arrendamiento, de compra-venta, letras de cambio, conciliaciones o transacciones o sentencias judiciales. En fin, cualquier obligación de dar, hacer o no hacer que haya contraído una persona natural o jurídica. Créditos de primera clase. Los créditos de primera clase están definidos en el artículo 2495 del Código Civil y allí encontramos los siguientes. Primero, las costas judiciales que se causan en el interés general de los acreedores. Segundo, las expensas funerales necesarias del deudor difunto, privilegio que solo cobija las necesarias. Lo que exceda este concepto no es crédito privilegiado. Tercero, los gastos de la enfermedad de que haya fallecido el deudor. Facilita que los enfermos sean atendidos por los centros hospitalarios, que en caso de morir contarán con una causa de referencia. Cuarto, los salarios, sueldos y todas las prestaciones provenientes del contrato de trabajo. La Ley 50 de 1990 dispuso que los créditos correspondientes a salarios o sueldos, prestaciones e indemnizaciones de los trabajadores fueran los primeros en pagarse, contrario a lo que dispone el artículo 2594 del Código Civil, que los ubica en cuarto lugar en la prelación. Ahora, dados los pronunciamientos jurisprudenciales, debe tenerse en cuenta que los créditos debidos por alimentos a menores hace que tales créditos queden en un segundo lugar y en un tercero si hay gastos de administración derivados de un proceso concursal, de reorganización o liquidatario. Quinto, los artículos necesarios de subsistencia suministrados al deudor y su familia. Sexto, los créditos del fisco y los de las municipalidades por impuestos fiscales o municipales devengados. Y por último, pensión de alimentos. La preferencia que se prevé para los créditos de primera clase es general, es decir, cubre todos los bienes embargables del deudor, incluso los afectados a créditos de segunda y tercera clase, como los garantizados con prenda o hipoteca. En caso de que el crédito no logre ser satisfecho, el saldo sigue afecto a preferencia. De los de primera clase tienen prelación las cuotas alimentarias en favor de los menores de edad, de manera que si hay varios embargos, estos prevalecen sobre los demás de primera clase. Créditos de segunda clase. Los créditos de segunda clase los señala el artículo 2497 del Código Civil y son los siguientes. Primero, el posadero sobre los efectos del deudor introducidos por éste en la posada, mientras permanezcan en ella y hasta concurrencia de lo que se deba por alojamiento, expensas y daños. Quiere decir que recae sobre los objetos que el deudor ha introducido en la posada mientras están en ella, y hasta concurrencia del alojamiento, expensas y daños, entendiendo por pasadero como cualquier establecimiento que se asimile a una posada. Para tener dicha preferencia es indispensable que el posadero u hotelero ejerza el derecho de retención sobre las cosas introducidas por el deudor en el hospedaje, es decir, que la preferencia recae sobre los bienes retenidos. Segundo, el acarreador o empresario de transporte sobre los efectos acarreados que tenga en su poder o en el de sus agentes o dependientes, hasta concurrencia de lo que se deba por acarreo, expensas y daños, con tal que dichos efectos sean de la propiedad del deudor.
Se presume que son de la propiedad del deudor los efectos introducidos por él en la posada o acarreados de su cuenta. Esto respecto a los del transportador sobre los objetos transportados, por lo que se deba por acarreo, expensas y daños. El transportador, sus agentes o dependientes podrán retener los objetos transportados que tengan en su poder y hacer efectivo el crédito por trámite judicial. Y por último, el acreedor prendario sobre la prenda. Pasamos a los créditos de tercer clase. Estos están señalados en el artículo 2499 y son únicamente los créditos hipotecarios. Aquí es importante señalar que si bien los créditos hipotecarios son de tercer clase, los de primera clase podrán afectar una propiedad hipotecada solo si los demás bienes del deudor no alcanzan a cubrir la obligación debida en los términos que dispone el artículo 2500 del Código Civil. Créditos de cuarta categoría están señalados en el artículo 2502 del Código Civil y son los siguientes. Primero, los del fisco contra los recaudadores, administradores y rematadores de rentas y bienes fiscales, categoría que no incluye los impuestos personales con el Estado, pues estos son de primera clase. Segundo, los de los establecimientos de caridad o de educación costeados con fondos públicos contra quienes administran y manejan sus bienes. Debe tratarse de entidades cuyo funcionamiento dependa de aportes del Estado. Tercero, los de los hijos de familia por los bienes de su propiedad que administran sus padres. Entiéndase por hijo de familia el que está sometido a patria potestad. Se trata de las obligaciones que surgen a cargo de los padres por la mala administración de los bienes de sus hijos, por lo que gozan de preferencia para hacerlas efectivas sobre los bienes de los padres. Cuarto, los de las personas que están bajo tutela o curaduría contra sus respectivos tutores o curadores. El privilegio se origina por las obligaciones nacidas en razón de la administración de los bienes. Quinto, los de proveedores de materias primas e insumos necesarios para la producción o transformación de bienes o para la prestación de servicios. Esta preferencia la otorgó el artículo 124 de la Ley 1116 del 2006. No obstante, debe aplicarse incluso a procesos que no impliquen la aplicación de la ley en momento de insolvencia empresarial. Créditos de quinta clase. Los créditos de quinta clase son todos aquellos que no pertenecen a ninguna de las clases anteriores y por consiguiente no gozan de prelación alguna. Serán los últimos en cobrarse en caso de que haya otros acreedores con obligaciones pendientes de pago que pertenezcan a cualquiera de las otras clases. Entre los créditos de quinta clase podemos encontrar los deudores de tarjetas de créditos de libre inversión, arrendatarios, prestatarios, etc. Estos serán los últimos en la fila. Por último, vemos la prelación de crédito en las medidas cautelares. Cuando se ordenan medidas cautelares como el embargo de bienes y salarios de un deudor, se tramitará el embargo según la clase del crédito, es decir, que la prelación del embargo es dada por la clase en la que está clasificada la obligación ejecutada.